Pues bueno, vamos a comenzar la clase. La clase de hoy es bastante sencilla, ¿sí? Es recordar la jerarquía de operaciones, tema que seguramente ustedes ya debieron haber visto o escuchado hablar de él en la secundaria, ¿sí? Y en caso de que no, aquí se los explicamos. Resulta que en matemáticas pasa lo siguiente. Si tú tienes una serie de operaciones, ¿sí? Como la operación que les estoy mostrando acá, pues bueno, por ahí se quedan la duda de qué debería ser primero. ¿Debería ser esta resta? ¿Debería ser esta suma? ¿Debería ser esta división? ¿Debería ser esta multiplicación? ¿Debería ser la potencia? ¿Debería ser la raíz? Etcétera, ¿no? Entonces, el tema de jerarquía de operaciones es muy, muy importante tanto aquí en el curso, en los cursos de matemáticas que ustedes van a ir llevando del 1 al 4, ¿sí? Así como en las materias de química y de física. Seguramente en su curso de química, y ya lo estarán viendo eventualmente en los cursos de física, por ahí les presentan algunas fórmulas con las cuales hacer cálculos, que la presión del gas, que la velocidad del objeto. Entonces, uno de los grandes problemas que surgen en esas materias es que a veces se identifican las fórmulas, saben hacer los despejes, pero no saben hacer en el orden correcto las operaciones que traen cada una de las fórmulas, ¿sí? Entonces, justamente esta clase la vamos a utilizar para discutir eso significa jerarquía, significa como el orden de las operaciones, ¿no? Entonces, el orden de las operaciones es este, ¿sí? Primero hay que hacer los signos de agrupación o paréntesis. De hecho, la principal utilidad de escribir paréntesis en las fórmulas es romper la jerarquía de operaciones, ¿sí? Entonces, cuando no hay escrito ningún tipo de paréntesis o signo de agrupación, el orden para hacer siempre las operaciones son primero las potencias y raíces, en el segundo, digamos en la segunda vuelta o en segundo nivel de importancia o de orden están las multiplicaciones y divisiones, y hasta el final se hacen todas las sumas y las restas, ¿sí? Para que no se les olvide este orden, piénsenlo que primero se hacen las operaciones más complicadas, o sea, la potencia y la raíz, son operaciones más latosas de hacer. Luego las siguientes operaciones más latosas son las multiplicaciones y las divisiones, y pues las operaciones más sencillas de todas pues son las sumas y las restas, que siempre son las primeras las primeras operaciones que se enseñan en la primaria, ¿no? Entonces, esta operación, así como se encuentra, no deben de hacerla de izquierda a derecha. O sea, no deben de hacer primero la suma de 2 más la raíz de 4 y luego dividir entre 3, luego restar el 8. O sea, eso no se vale, ¿sí? Primero tienen que hacer potencias y raíces. Entonces, eh, aquí lo voy a ir señalando. Vean que aquí tenemos la potencia, perdón, la raíz y la potencia. Entonces, esta raíz da este 2 y esta potencia da este 4. Entonces, esas son las dos primeras operaciones que se tienen que hacer. Vean que el resto de las operaciones no se toca, ¿sí? O sea, de alguna manera nos esperamos. Se pueden hacer simultáneamente, a veces sí, a veces se pueden ir haciendo varias operaciones simultáneamente, pero eso te lo va dando la experiencia. Es decir, como se los digo cada clase, eh, hay gente que necesita menos pasos, hay gente que necesitamos más pasos, y siempre cuando se retoma o se revisan estos temas, la recomendación sin excepción es haga todos los pasos, ¿no? Para que no te equivoques. Y ya que dominas jerarquía de operaciones, pues ya puedes hacer pasos simultáneos. Pero aunque hagas los pasos simultáneos, este orden no cambia, ¿sí? O sea, a lo mejor tú descubres que puedes hacer al mismo tiempo multiplicaciones y potencias en un solo paso de la operación, pero siempre y cuando estas potencias no estén revueltas con las multiplicaciones. Si están revueltas, primero tendrás que hacer las potencias y en segundo lugar, pues tendrás que hacer las multiplicaciones y divisiones. Entonces, primero potencias y raíces. ¿Cuál se hace primero? Se hacen de izquierda a derecha. Por ejemplo, vean que aquí tenemos dos. Nos pudiéramos preguntar cuál se hace primero. La que está a la izquierda, ¿sí? En muchas de las ocasiones van a también a descubrir que fue igual haber hecho este cuadrado primero y después esta raíz, pero cuando las operaciones estén juntas, ahí sí van a tener que respetar de izquierda a derecha,
¿sí? Después se hacen multiplicaciones y divisiones. En el segundo paso, o sea, ya avanzando en la siguiente línea, la siguiente operación que se hace es esta y esta. Entonces 2 entre 3 da 0.6666 y 8 por 3 da 24. Y vean que esta suma de aquí, esta suma de acá y esta resta de acá no las he tocado. Y vean que ya al final tengo puras sumas y restas. Tengo 2 pesos, tengo .6 pesos, debo 24, tengo 4. Entonces deberé 17.333 pesos. ¿Sí? Entonces vean, es un tema muy sencillo, son operaciones simples. ¿Qué es lo importante del tema? Que no se te olvide este orden. ¿Sí? De hecho, digamos en la segunda línea de aquí, lo que les quiero mostrar es esta misma operación, pero se las escribí con paréntesis, para que ustedes visualicen. O sea, si ustedes ven esta operación así como está aquí, pues puede quedar todavía la duda de, a ver, profe, ¿cuál hizo primero y cuál hizo después? Entonces, la jerarquía de operaciones también se puede indicar con los paréntesis. ¿Cómo se resuelven los paréntesis? Siempre de adentro hacia afuera. Entonces, primero se hace los paréntesis amarillos, que son los más internos. ¿Sí? Entonces, esos paréntesis que puse son para indicar el orden de las operaciones. Y ya que haces los amarillos, entonces puedes pasar a los más exteriores, que los voy a poner de color rojo. O sea, los siguientes que haría son estos. Y bueno, aquí ya podrías hacer este. Entonces vean que por ejemplo aquí se podía haber hecho esa multiplicación al mismo tiempo, ¿sí? En un solo paso. Y ya después de que haces los rojos, ve que te van a quedar puras sumas y restas, ¿sí? Que los voy a remarcar de color azul. Entonces, esta es la misma operación puesta u organizada con los paréntesis, ¿sí? Recomendación en general: si están acostumbrados a hacer operaciones con el celular, los celulares, muchos, la calculadora que ya trae por default el celular, no una que ustedes descarguen, no respetan a veces la jerarquía de operaciones. Si en algunas calculadoras, si tú pones estas operaciones así como están, la calculadora las va a ir haciendo en este orden, de izquierda a derecha directamente, y eso es incorrecto, ¿sí? Entonces, si van a hacer cuentas con una calculadora, utilicen una calculadora normal o descarguen una app de calculadora. No les recomiendo que para operaciones combinadas utilicen la de la calculadora, la del celular. Si el celular lo quieren usar para hacer puras sumas, funciona. Si lo quieren usar para puras multiplicaciones, funciona muy bien. Pero si quieren empezar a revolver las sumas con las multiplicaciones, el celular les puede dar otro número si no saben cuál es su jerarquía de operaciones, ¿sí? La jerarquía de operaciones está escondida en los términos algebraicos. Todavía no nos vamos a meter a ver álgebra, pero adelantando o comentándolo un poquito, el álgebra moderna que nosotros utilizamos es invento de los indios y de los árabes, ¿sí? Entonces, los árabes particularmente sabemos que escriben de derecha a izquierda, leen al revés que nosotros, ¿sí? Entonces, un término, si ustedes recuerdan de sus cursos de secundaria, tiene el signo, tiene el coeficiente, tiene la variable y tiene el exponente. Entonces, si nosotros leemos de derecha a izquierda, vean que primero está el exponente, después está la variable, después está el coeficiente y al final está el signo. Entonces, en los términos algebraicos está escondida la, ¿cómo se dice? La jerarquía de operaciones. Primero haces las operaciones que son del exponente. Acuérdense que en los exponentes vamos a tener las potencias y todos los tipos de raíces. Después, aquí tenemos la variable con el coeficiente. En el coeficiente, ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto de fracciones, podemos indicar las multiplicaciones y divisiones. Entonces, multiplicaciones y divisiones están en el coeficiente. Y en el signo podemos sumar o restar. Entonces vean, en el término está escondida la jerarquía de operaciones. Y es bueno que la ubiquen porque ya después que vayamos viendo el tema de cómo despejar fórmulas o resolver ecuaciones, para resolver una ecuación, justamente se despeja o se efectúa en el orden inverso.
¿sí? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces aquí está justo lo que les estoy diciendo. En los términos está la jerarquía de operaciones. En las potencias y raíces, exponentes, multiplicación y división están en el coeficiente y las sumas y las restas están en el signo. Entonces, para finalizar la explicación del día de hoy, ¿sí? Vamos a discutir unos ejemplos de fórmulas de física. Estos son algunas fórmulas de física, ¿sí? Muy sencillas, digamos, son muy fáciles de utilizar, pero para utilizarlas correctamente hay que conocer la jerarquía de operaciones. Ahorita no se preocupen de para qué son las fórmulas o qué significa cada letra. Es una ecuación, entonces vamos a hacer varios ejercicios de sustitución numérica. Entonces, el primer ejemplo, tenemos, digamos, esta expresión, ¿no? Entonces, esta t significa el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que queremos explicar aquí, si el tiempo valiera 10, o sea, si t es igual a 10, ¿cómo tenemos que ir haciendo las operaciones? Entonces, en un primer paso, donde está esta t, se abre un paréntesis y se sustituye ese 10. Entonces, primera operación, elevar al cuadrado, o sea, las potencias, ¿no? Entonces, 10 por 10 da 100. Después, aquí en el coeficiente ve que tienes multiplicación, o sea, por 9.8, y tienes división entre 2. Entonces, haces 10 por 9.8, te queda 98. ¿Sí? Y al final, aquí omití un signo menos, dejen agregarlo. ¿Sí? Ahí queda un signo menos. Y después de la multiplicación hago la división. 98 entre 2 da 49. Y el signo menos que traía la fórmula, pues resta. ¿Sí? Entonces vean, en esta pequeña fórmula física, que sirve de hecho para calcular una altura, esta es una fórmula de altura. Vean que es muy fácil sustituir el valor del tiempo e ir obteniendo la altura. Entonces, pues esto en física sería una altura de 49 metros. ¿Sí? Aquí lo que quiero destacar, vean que en el coeficiente está la multiplicación y la división al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario de lo que les voy platicando antes de ir avanzando a la siguiente fórmula con el siguiente ejemplo. Chicos, es muy importante que intenten preguntar. ¿Sí? Y si, o sea, pues ahora sí que está en sus manos, muchachos. Bueno, en caso de que no haya dudas, aquí hay otra fórmula, ¿no? T es igual a la 3 medios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el 3 es una potencia al numerador y el 2 es una raíz, ¿sí? El denominador. Entonces, esta fórmula se puede escribir de esta manera. Entonces, vean que en el exponente, que es un exponente fraccionario, encontramos las operaciones raíz y potencia, ¿sí? Esta fórmula, ¿qué es? Es la tercera ley de Kepler. Y con esta, si tú sabes cuánto tiempo tarda un objeto en dar la vuelta al Sol, puedes calcular la distancia al Sol. La A significa, en este caso, la distancia al Sol. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Ya luego esa se discute en el curso de física, ¿sí? Pero bueno, para que vean que las expresiones algebraicas pues tienen usos bastante prácticos, ¿no? Dicen, ¿yo para qué quiero saber la distancia o el tiempo que tarda un objeto en dar la vuelta al Sol? Bueno, resulta que esta fórmula tú la puedes adaptar en lugar de que giren alrededor del Sol, que el objeto gira alrededor de la Tierra, y con esta fórmula tú puedes calcular cuál es el periodo orbital de un satélite, ¿no? Y eso es súper útil, porque, o sea, según la posición del satélite en el espacio, pues tú puedes optimizar las telecomunicaciones, o si tú necesitas que un satélite dé servicio de telecomunicaciones a una ciudad, pues bueno, tienes que calcular el periodo del satélite para que el satélite vaya girando igualito que la Tierra y el satélite siempre esté arriba de la ciudad y tú no pierdas las telecomunicaciones dentro de la ciudad. Si el satélite se te adelanta o se te atrasa, va a quedar oculto y además vas a perder control de él porque no le vas a poder mandar señales, ¿sí? Entonces, o sea, la tercera ley de Kepler, esta ecuación, es muy poderosa para telecomunicaciones, ¿sí? O ciencias aeroespaciales. Por ejemplo, esta fórmula, que a lo mejor la pudieron haber visto en la secundaria o a lo mejor no la vieron, sirve para calcular cuál es la posición
final de un objeto que se encuentra en caída libre, ¿sí? Entonces vean, tenemos 1, 2, 3 términos, ¿sí? Entonces vean que en cada término tenemos las distintas operaciones. Entonces, aplicando la jerarquía de operaciones a esta fórmula, primero haría esta potencia, después de la potencia haría estas divisiones y multiplicaciones, y hasta el final me quedan sumas y restas, ¿sí? Esta fórmula, que es la fórmula de energía cinética, ¿sí? Si tú la quieres introducir a la calculadora, lo primero que tienes que hacer, esta fracción de aquí, significa multiplicar por 1, dividir entre 2, esta velocidad elevarla al cuadrado, y ya que tienes estos dos, ¿cómo se llama? Los multiplicas, ¿sí? Y al final le pones el signo, que para esa fórmula siempre es positivo. Por ejemplo, aquí tienes una suma, una resta y una multiplicación. Entonces primero haces la multiplicación, y ya que tienes la multiplicación haces suma y resta. Y en esta fórmula, que sirve también para calcular la posición final, la posición vertical de un objeto, primero elevas al cuadrado cada una de las velocidades. Esto significa velocidad final, velocidad inicial, y ya que las elevas al cuadrado, como tienes toda esta línea de división, pues significa que primero harás la resta y al final harás la división de lo que haya sido la multiplicación de 2 por g. Entonces, este tema vean que es muy importante para otras materias. Entonces, nuevamente, recapitulando, el orden es este. Si tú quieres romper el orden, te ayudas de paréntesis o de líneas extendidas, como lo acabamos de mostrar por acá. Y para finalizar, voy a calcular un ejemplo numérico yo, con estos valores, o sea, las variables van a valer esto. Yo lo voy a hacer para la fórmula más difícil y ustedes lo van a hacer para 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, para hacer este de por acá, me voy a ayudar un poquito con el editor. Voy a copiar la fórmula. ¿Sí? La posición final de un objeto es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. O sea, yo les voy diciendo qué significan las letras, pero si ustedes no se las saben, no importa, no se las tienen que aprender. Lo que sí tienen que saber es cómo hacer las operaciones, ¿sí? Entonces, esta fórmula se transforma en las siguientes operaciones. Donde vea cada una de las cantidades voy a poner un paréntesis. Entonces, Y0 vale 2, B0, ¿sí? Vale 1.5. El tiempo aquí va a valer 2.5. Aquí G va a valer 9.8. Y aquí el tiempo pues vale 2.5. Entonces, ¿qué es lo importante de esta clase? No que se sepan esta fórmula, no que sepan qué significa cada una de las letras. Lo importante es que cada una de estas letras tiene un valor. Aquí se los estoy dando. Sustituimos los valores y lo importante de la clase es que ustedes sepan hacer esta secuencia de operaciones correctamente, ¿sí? Entonces, yo haciendo el primero, primero tengo que hacer esta potencia. Entonces 2.5 por 2.5 da 6.25. Entonces en el primer paso obtengo un 6.25. Entonces primero hice las potencias y raíces, nomás tenía esta. En el segundo paso voy a hacer multiplicaciones y divisiones. Entonces este 2 no lo toco. 1.5 por 2.5, ¿sí? Eso nos da 3.75. Y luego de aquí 9.8 por 6.25 entre 2. ¿Sí? Entonces esas dos operaciones se hacen al mismo tiempo. 9.8 por 6.25 entre 2 les va a dar 30.625. ¿Sí? Entonces hice potencias. Aquí lo voy indicando para que les quede bien claro. Aquí hice las potencias. Luego en la siguiente línea multiplicación y división. Y en esta última línea vean que ya nomás tengo sumas y restas. Entonces ya para terminar esto es 2
más 3.75 menos 30.625 y bueno, el resultado final de este es menos 24.875. ¿Sí? Esto lo pueden hacer en una calculadora, nada más en la calculadora pues lo tienen que meter así como se ve aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? O sea, que precisamente ustedes estén conscientes de esa parte. Muchas veces he escuchado comentarios estilo como, la calculadora se equivocó, la calculadora lo hizo mal, digamos algunas cosas por el estilo. Entonces las calculadoras, celulares y computadoras nunca se equivocan. Quienes nos equivocamos somos nosotros, las personas. Una computadora o una calculadora funcionan de formas muy predeterminadas, ¿sí? Y si tú no sabes cómo funcionan o cómo hacen las cosas, cuando tú digas o creas que le das cierto tipo de instrucciones, ¿sí? Pues la calculadora va a hacer las cosas como las tiene que hacer. Como tú le diste mal las instrucciones, pues el resultado que vas a sacar en tu calculadora está mal, ¿sí? Entonces, a pesar de que ustedes tengan una calculadora, no es suficiente para hacer funcionar una de estas fórmulas. Tú necesitas saber en qué orden tienen que ir las operaciones y eso no lo sabe la calculadora. ¿Sí? La calculadora solamente va a seguir los pasos de jerarquía algebraica. De hecho, como un ejercicio extra, esto así como está, métanlo en una calculadora y les tiene que dar menos 17.3. ¿Sí? Hagan las operaciones de a una por una en un celular, ¿sí? Y van a ver que les da otro número, ¿sí? Creo que si lo hacen de la otra manera les da menos 16. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo que acabo de desarrollar? No, profe. Sale, muchas gracias Evelyn. Entonces, ya lo último que nos queda de la clase, les voy a poner las fórmulas sustituidas, o sea, yo les ayudo con eso, ¿sí? Digamos que eso de sustitución a lo mejor todavía no les queda del todo claro, pero lo que sí puedo hacer es marcarles cómo deben de ir quedando las fórmulas con los valores que les propuse ahí. Entonces aquí la velocidad inicial es, habíamos dicho 1.5, entonces hay que hacer esto a mano o con ayuda de una calculadora, ¿sí? Como ustedes prefieran. ¿Qué es lo importante de este tema? No es tanto si haces bien o mal las operaciones, es el orden en las que haces las operaciones. Entonces, en principio, si ustedes tienen una calculadora ahí, el objetivo de esto es que ustedes sepan cuál es el orden de las operaciones, ¿sí? Esta es la velocidad final y este es la posición, de hecho le decimos altura final, pero como les digo, no importa tanto. Ahorita lo que me interesa principalmente es que sepan hacer bien las sustituciones. Entonces la velocidad final es 3. Luego aquí la velocidad inicial es 1.5. Y aquí es 2 por 9.8. Entonces ustedes hagan estas tres operaciones. Y díganme ahí en el chat cuánto les dan. Y todos verifiquen que obtienen los mismos resultados. Y aquí me faltó elevar al cuadrado. Sale, entonces los 20 minutos que quedan es para que revisen esto, ¿sí? Y luego les abro la actividad para que esto lo entreguen. ¿Sale? Entonces eso sería, digamos, como toda la explicación de la clase. Y escucho las dudas o comentarios que tengan sobre esto. Y ya el día de mañana pues agarraríamos o abordaríamos varios de los ejercicios que se encuentran en el libro para este tema.